Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y ella es Gabrielita y estamos por grabar ahora la escuela sabática de menores, la lección número 3 para este sábado, sábado 20 de julio del 2019. Muy bien, vamos a comenzar con esta lección, que la lección número 3 es el plan de rescate de Dios. Ahora vamos a hacer las actividades preliminares para que ya los niños vayan sabiendo de que esto es un plan de rescate. La primera actividad, si ustedes pueden ver aquí en la cámara, estamos con hielos. Vamos a traer una cubetera con hielos y vamos a traer el otro material, lo que es lana. Y la lana la mojamos y vamos a darle un cubito a cada uno y vamos a llevar un poco de sal. Entonces, la sal le echamos al hielo, muy bien, y vamos a ver de que después de un rato el hielo con la sal se pega. Y podemos ver de que el cubito puede pegarse a la lana. Y este es el rescate de Dios. Podemos decir de que cada niño, esto va a necesitar un tiempo, no pega instantáneamente, pero ustedes saben el significado de la sal del mundo. Dios dio ese plan con amor para salvar al ser humano, y entonces fue ese, y ese el plan de Dios es con amor. Y entonces, pero necesita un tiempo, necesita paciencia, necesita dejar la sal actuar, y entonces inmediatamente la sal con el hielo se pega y queda el rescate, ¿no? Y vamos a ver que cada uno de los alumnos va a rescatar su hielo con un trozo de lana. Esa es una de las actividades que vamos a hacer. La otra actividad va a ser inflar globos. Estos globos que ustedes conocen, estos globos vamos a inflar 4, o depende de la cantidad de alumnos, 6, 8. Ustedes no saben de que si el globo es de buena calidad, puede resistir muchos kilos cuando repartimos el quilaje. Y lo vamos a hacer en este caso sobre una tabla para que se distribuya. Y puede aguantar muchísima carga. Vamos a probar. Gabriela, nuestra ayudante, tiene 24 kilos. Y miren, ahí tenemos los globos ya inflados. Entonces Gabriela va a poner la tabla y va a subir a los globos. Y va a ver que soporta su peso de 24 kilos. Es más, puede aguantar más niños incluso, porque yo lo he probado, que yo tengo 90 kilos, y bueno, porque tengo una altura de 1,83 m. Y muy bien, Gabriela, muchas gracias por tu participación. Muy bien, estas son las actividades preliminares que vamos a hacer, y con Gabrielita va a ser el gran rescate con el hielo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, hasta la próxima. Muy bien. Fíjense de que esta lección nos habla nuevamente de Noé. Y Noé, este es el momento cuando se cumple la palabra de Dios. Dios le había dicho que predique, que construya 120 años esa arca. Y llegó el momento de entrar, el momento que entraron los animales. Y el momento, podríamos decir, de la despedida. No crean que solo Moisés fue el que predicó, sino también sus 3 hijos, y seguramente que sus 3 nueras. Porque imagínense, nosotros tenemos un entorno familiar, y seguramente cuando ellas se casaron tenían amigas, tenían hermanas, tenían primas, tenían familiares, tenían madre, tenían padre, en fin, y se tuvieron que despedir y decirle: por favor, te ruego, por última vez, Dios ha dicho que hoy tenemos que entrar, hoy es el último día. Pero lamentablemente, yo creo que habrá sido un día muy triste cuando se tuvieron que entrar en el arca sin esos seres queridos, sin esos amigos, sin esas amigas, sin esos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en fin, y tuvieron que dejarlo y respetar su decisión. Esta lección también nos ilustra, hay la historia de un chico, de un niño llamado Harry. Y yo ahora les voy a poner un video, en el cual ustedes podrían ir también y ponerlo en la televisión, en YouTube, que se llama
documento de erupción del monte Santa Elena. Esto sucedió en el año 1980. Pero fíjense la coincidencia. Vamos a poner... En los años 80, dos erupciones volcánicas parecidas e igualmente catastróficas sentaron las bases de la predicción de erupciones volcánicas, algo que ha salvado miles de vidas. La primera se produjo en el monte de Santa Elena, en el estado norteamericano de Washington, en 1980. Durante 120 años el volcán había estado inactivo, pero en el interior de la montaña la lava ardía. Los geólogos que lo sabían consideraban este volcán como el más explosivo del país, salvo Alaska y Hawái. En 2 meses se produjeron unos 10.000 temblores. Así que los vulcanólogos sabían que en el interior del volcán había magma en movimiento. Es increíble. Los científicos afirman que los dispositivos de medición indican que se aproxima una gran erupción. Tras escuchar los avisos de los expertos, las autoridades iniciaron la evacuación de la zona antes de la erupción. A mediados de marzo el volcán entró en erupción. Al principio fueron erupciones menores que se convirtieron en atracciones turísticas para gente que quería ver una explosión volcánica. Pero lo interesante era que en la ladera norte estaba formándose una masa que ocupaba una extensión de 3 kilómetros cuadrados. Entonces, en la mañana del 18 de mayo, a las 8:30, se produjo un temblor inusualmente intenso de 5,1 puntos de intensidad. La masa magmática se agitó y la cara norte se desplomó. El magma comenzó a surgir y a volar a 400 kilómetros por hora. Se formó una columna vertical de ceniza de 14 kilómetros de altura, activa durante 9 horas. La explosión era equivalente a 500 bombas nucleares de Hiroshima. El material liberado por la explosión arrasó una zona de 600 kilómetros cuadrados. Se ha suspendido la búsqueda aérea de 58 personas desaparecidas en el monte Santa Elena. Los equipos de búsqueda sobre el terreno asistidos por perros rastreadores continuarán varios días más, pero hay pocas esperanzas de encontrar personas vivas. Muy bien. En la lección habla de un joven llamado Harry. Este niño La Tierra fue, que la menciona la lección, un muchacho que vivía justamente en la ladera del monte Santa Elena. Y todos sus compañeros de colegio, porque él iba hasta el pueblo a estudiar, le decían: por favor, deja de estar en ese sitio. El gobierno te brinda una casa, otro sitio para vivir. Ese lugar es muy peligroso. Y él se reía, se mofaba, se burlaba de sus compañeros. No solamente eso, sino que él, fíjense que este niño, un día vino el helicóptero a retirarlo. Lo levantó, se fue hasta la escuela, todos los compañeros lo saludaron porque venían en el helicóptero, pero se regresó después del colegio nuevamente a su casa. Y le escribieron cartas de todo el país diciéndole: por favor, Harry, deja ese sitio que es peligroso. Y Harry no hizo caso. Dijo: yo voy a vivir aquí, pase lo que pase. Fíjense que lo interesante que esta montaña estuvo 120 años antes de que suceda. Ya comenzó, ya en la época cuando todavía estaban los indígenas, en 1800, y se presentó una estadística de que ya había erupción y había movimiento sísmico en ese sitio. Sin embargo, a pesar de eso, la gente siguió viviendo cerca de esa montaña, cerca de ese volcán, hasta que llegó el día y se lo llevó todo. Ahora, nosotros podemos tomar decisiones para vida o para muerte. De eso se trata la lección. Y aunque se le insistió, se trabajó con Harry no hizo caso. Y lamentablemente fue una de las víctimas de esos fotógrafos, porque hubo también fotógrafos, gente geólogo, gente que se aproximó demasiado, que le habían dicho que no se acerque a la montaña, porque estaba con restricción, y sin embargo mucha gente se acercó, muchos curiosos, muchos turistas, por sacar una foto, y murieron más de 60 personas.
la lección también nos habla de la exploración bíblica. Vamos a dividir a nuestros alumnos en 4 grupos y vamos a estudiar también el estímulo, ¿no? ¿Quién estimuló a quién? Primer caso está el caso de Moisés. Moisés, en el capítulo 3, nos habla cuando es llamado por Dios. Dios llama a Moisés. Y Moisés, este hombre que, fíjense que también Moisés tiene el número también exacto, 40 años vivió en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años peregrinando con el pueblo de Israel. 120 años la vida de Moisés también. Y durante esos 120 años, cuando él tenía la flor de la vida, él se había preparado para ser el líder, él se había preparado para ser el sucesor del rey, del faraón. Él había estudiado en la mejor universidad de ese tiempo, en Egipto, porque Egipto era un imperio. Y entonces, ahora Moisés, entrenado en la aristocracia de ese sitio para ocupar el palacio, seguramente sabía muchos idiomas, sabía sobre guerra, sobre cómo utilizar las armas, sobre la estrategia. Él dominaba todo eso, porque él iba a ser el futuro faraón. Sin embargo, cuando él se creía que estaba listo como hombre, se equivocó. Cometió un error en su vida de tal manera que eso lo llevó a la escuela del desierto. Pero en la escuela del desierto, durante 40 años, Dios le enseñó la paciencia, porque empezó a vivir solamente con ovejas. Se olvidó ya de los idiomas que estudió, de la estrategia, las artes. Aparte, cuando Dios lo llama, él tenía ya 80 años. Ahora fíjense, una persona de 80 años llamada por Dios, Dios sigue llamando. Dios no importa la edad que tengas, Dios te sigue llamando. No importa que ahora ya eres un pastor de ovejas, ahora ya hasta la lengua es torpe, ya como ya no he practicado los idiomas, ya no se me da bien los discursos, ya no puedo pararme frente. Y Dios le dijo, pero ¿quién le dio la boca? ¿O quién puede desatar al mudo? ¿Quién puede al sordo hacerlo oír o al ciego hacerlo ver? Entonces Dios estimuló a Moisés para que ocupara ese cargo de líder, para que él pudiera ser el líder elegido por Dios. Otro de los casos de personas que también fueron estimuladas está, por ejemplo, en San Mateo 14, que es el caso de Pedro. Pedro, también otro hombre llamado para ser realmente el líder de la iglesia que Jesús quería poner. Y no llamó a ningún teólogo, tampoco a ningún escriba, ningún sacerdote, sino un pescador. Un hombre sin letra, pero llamado por Dios. Y ese hombre, un día Jesús vino caminando por el mar y le dijo, si eres tú, manda que yo también camine. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar. Pero cuando Pedro comienza a ver las olas, se da vuelta, deja la vista en Jesús y comienza a mirar a sus compañeros, entonces él se hunde. Y ahí sí, nuevamente clama, Señor, sálvame. Y Jesús extiende la mano y lo saca. Jesús solo se mojó la sandalia, pero Pedro se tuvo que mojar entero por causa de su falta de fe. Ahora, Dios estimuló a este hombre para que llegara a ser un líder en su iglesia. Ese hombre sin letra, ese hombre que no tenía fe, ese hombre que confiaba en sí mismo solamente. Pero una vez que te pones en las manos de Dios, Dios te puede estimular, querido, como lo estimuló así a Noé. Fíjense que después el otro caso que tenemos son los San Lucas 24, el camino de Emaús. Camino de Emaús, los hombres, discípulos de Jesús, volvían caminando, derrotados, vacíos, porque sus sueños, sus planes, sus metas se habían caído y desplomado, porque creían que Jesús iba a ser ese libertador terrenal, que iba a liberarlos de los romanos. Sin embargo, murió, y murió de una forma horrenda en la cruz. Pero luego fue sepultado. Y dijo, se acabó. Ya nosotros lo vimos en la tumba, lo vimos sepultado, lo vimos morir, se acabó nuestro sueño, se acabó nuestros planes. Pero ese mismo Jesús se apareció con ellos caminando.
y comenzó a hablar con ellos. Y en un momento sacó las escrituras y les mostró. Y empezando desde Génesis, Éxodo, Levítico, todos los profetas, les fue mostrando lo que hablaba sobre el Mesías y de que cómo tenía que padecer estas cosas y que era necesaria. Y entonces ellos después comentan que no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Pues sí, queridos, Jesús quiere estimularte, quiere llamar. Llamó a discípulos, llamó a pescadores, llamó a personas encumbradas. No importa la clase social, lo importante es tomar una decisión, para bien o para mal. Lo importante es tomar la buena decisión. Dios nos está llamando. Y así como Noé entró en el arca e hizo el último discurso de llamada para cualquier persona, le dijo con amor, porque el método de Dios no obliga. Dios solamente te llama con amor y te busca. Y el plan de salvación es sacarte, que no te hundas, atraparte con cuerdas de amor. Dice que Dios utiliza cuerdas para la salvación. Que realmente aprendamos de esta lección y podamos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida, para aplicarlas, porque ese es mi deseo y mi oración. Hasta la próxima.